La Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, Foscal, presenta Visión Médica. Líderes en salud. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social que comprende variedad de temas y situaciones que son de interés para todos. Visión Médica es un espacio creado para promocionar estilos de vida saludables e informar a la comunidad sobre los avances científicos y tecnológicos para el cuidado de la salud. Bienvenidos. Hoy en Visión Médica. El ser humano tiene 2 riñones, localizados en la parte posterior del abdomen, y su función principal es filtrar las sustancias tóxicas o nocivas de la sangre. La enfermedad renal crónica es una situación que indica el trasplante renal en un paciente sin importar su causa primaria. Hoy en Visión Médica veremos una historia de vida en torno a la donación de un riñón de un padre a su hijo y así superar la deficiencia renal terminal. El ser humano tiene 2 riñones, localizados en la parte posterior del abdomen, y su función principal es filtrar las sustancias tóxicas o nocivas de la sangre y eliminarlos a través de la orina. La enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva e irreversible de la función del riñón, que al disminuir su capacidad de purificar la sangre, genera múltiples problemas en el funcionamiento general del organismo. Los humanos nacemos con 2 riñones. Estos 2 riñones básicamente son vasos sanguíneos que proliferan y forman un ovillo conocidos como riñones. Cualquier enfermedad que ataque los vasos sanguíneos se va a manifestar en un daño del riñón. El proceso lento de destrucción y reparación, a medida que se van comprometiendo estos vasos sanguíneos, va llevando a la incapacidad de eliminar diferentes sustancias tóxicas que llevan a una intoxicación y se conoce como insuficiencia renal crónica. A menudo, la enfermedad renal crónica se evidencia en los estudios de pacientes con presión arterial alta, diabetes, historia familiar de la enfermedad y en situaciones que conducen a sus reconocidas complicaciones como la enfermedad cardiovascular, pericarditis y anemia. El problema del riñón me lo encontraron porque yo tenía anemia, entonces me hicieron muchos exámenes pero no sabían de qué era la anemia, entonces me hicieron un examen del riñón y se supieron que era de ahí. Dicen que la enfermedad se llama síndrome de Alport, pero no sé de qué será o qué, ni de dónde, porque nadie en mi familia tiene enfermedad de los riñones. El diagnóstico es insuficiencia renal terminal. El porqué de la enfermedad no nos han dado una razón, simplemente sucedió así. Y se le pronunció la enfermedad más o menos como a los 10 años. Estábamos en una cancha un domingo y le dio como especie de un desmayo. Entonces al otro día yo lo llevé al médico en primera hora y para que le hicieran unos exámenes. Yo pensé que era anemia y inmediatamente nos dijeron que el problema era renal y que a más tardar a los 16, 17 años habría que hacerle un trasplante. La insuficiencia renal en personas, en niños o en pacientes jóvenes no es rara. Se puede manifestar desde muy jóvenes por infecciones urinarias a repetición, daño progresivo y retención de azodados en los exámenes clínicos. En el caso de Juan Daniel es un caso especial porque él tiene una enfermedad que se llama síndrome de Alport, que es una enfermedad transmitida genéticamente. Los síntomas del deterioro de la función renal son inespecíficos y progresivos. Los pacientes adelgazan y manifiestan palidez,
anemia, cansancio frecuente y sensación de malestar general. Los riñones tienen diferentes funciones. Manejan la tensión arterial, manejan la producción de glóbulos rojos, manejan la excreción de diferentes sustancias tóxicas, entre ellos los derivados de las proteínas, el potasio, y en fases avanzadas de la enfermedad se puede haber manifestaciones de debilidad ósea y muscular. En el caso de Juan Daniel, un paciente joven, consultó básicamente por cuadro clínico de anemia, se le encontraron niveles de hemoglobina relativamente muy bajos y su síntoma primordial era debilidad. Una manifestación que puede ser conducida por diferentes cosas, pero al investigar más encontramos un daño renal severo. La situación de falla de la función renal de Juan Daniel fue inesperada. Generó preocupación familiar y truncaba muchos sueños del joven. Yo quería ser futbolista. Yo pensé que no iba a poder seguir jugando, porque también como lo de la anemia me dijeron que no podía jugar porque no me acuerdo, un doctor me dijo una vez que le podía dar un paro cardiorrespiratorio o algo así por hacer deporte. Por la anemia, no se puede. Entonces, ahí ya, eso sí me puso triste porque yo no podía jugar fútbol, era lo que a mí más me gustaba. Buen futbolista era. Lo estaban viendo como para un futuro sacarlo futbolista profesional, lo tenían listo. A raíz del diagnóstico de la enfermedad, pues ya se sabía que él no iba a ser profesional en el fútbol, por lo menos, porque entonces él de una vez decayó emocionalmente, ya no quiso jugar más, ya no, el estudio, o sea, emocionalmente él decayó bastante. Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad crónica, como es el caso de una enfermedad renal, suele atravesar por una serie de etapas que nosotros denominamos proceso de duelo. Este proceso de duelo, que aparece cuando uno se enfrenta a cualquier tipo de situación de pérdida, como es el caso de la sensación de pérdida del estado de bienestar, como es la salud, se caracteriza por una serie de reacciones. Entre ellas se encuentra en primer momento la evitación, como ese deseo de buscar otras alternativas que le indiquen lo contrario al diagnóstico que le han dado acerca de la enfermedad crónica, es decir, buscar otros criterios profesionales donde demuestre la negación de esta situación. Una siguiente reacción sería la depresión, es decir, la habilidad emocional, tristeza, puede haber llanto, puede haber sensación de frustración, puede haber ideas de minusvalía, esto específicamente por la sensación de que se ha perdido el estado de salud. Y fue una etapa como de los 10, 11 años, como hasta los 13, 14 años, que él cambió el genio. Se volvió muy mal geniado, era muy noblecito y él de un momento a otro era mal geniado. Ya no quería comer. Lo que no podía comer sí se lo quería comer, lo que debía comer no lo comía, era muy caprichoso. O sea, emocionalmente él cambió mucho, el golpe psicológico fue duro. Para ayudar en estas circunstancias a las personas que están afrontando una enfermedad crónica, lo ideal es fortalecer los distintos recursos que ellos tienen. Lo ideal es como fortalecer todo lo relacionado a la capacidad de motivación, al deseo de salir adelante, a la sensación de capacidad que se tiene de afrontar la situación, es decir, no evitar la situación, sino que la persona empiece a buscar soluciones frente a las distintas situaciones. La incertidumbre frente al manejo de la insuficiencia renal crónica hizo que su familia iniciara la búsqueda de opciones de tratamiento. Fue muy difícil porque yo mismo, o sea, me apersoné del caso, yo lo llevé al médico y hice unas consultas aparte con otros médicos, incluso lo coloqué en un tratamiento de acupuntura y esto, y fue muy doloroso porque pues yo no aceptaba, yo decía, tiene que haber otra forma, no puede ser que él, o sea, si nosotros hemos sido muy sanos en la familia, gracias a Dios, porque el pelado sí, se va a dañar así, la juventud por lo menos, ¿no?
Comenzaron los exámenes médicos y los estudios del caso en el que era indispensable un proceso de diálisis para ayudar a Juan Daniel a desintoxicar su organismo. Pues el médico me decía que si yo no me hacía diálisis, el cuerpo se intoxicaba y eso. Entonces, un día yo estaba enfermo, entonces me llevaron por urgencias y ahí fue cuando me pusieron el catéter de acá de hemodiálisis. Ahí me hicieron 2 hemodiálisis y luego me pusieron el catéter peritoneal. Juan Daniel se encuentra en diálisis peritoneal, tiene una enfermedad renal crónica y él decidió para su manejo el implante y la diálisis peritoneal. Ese es el catéter peritoneal y él todos los días debe dializarse aproximadamente 12 horas con diálisis peritoneal automatizada. Por medio del catéter es la diálisis con unos líquidos que le infunden a uno en el peritoneo, que es como una bolsa que uno tiene en el estómago, y eso le saca las toxinas de la sangre que uno tiene. ¿Sí? Y ya todas las noches, dura más o menos 9-10 horas. En este proceso de diálisis peritoneal, el paciente logró sobrellevar la situación y los controles médicos reportaban un estado de salud satisfactorio, apto para recibir un trasplante renal intrafamiliar de padre a hijo. Uno en realidad es un poco ignorante, ¿no?, del tema, entonces a medida que uno está interesado en solucionar las cosas, pues uno habla, pregunta. Y me dijeron, no, pues que se le hace el trasplante del riñón. Entonces yo inmediatamente, pues yo dije, no, pues si yo puedo dar el riñón, pues ahí está, que lo hagamos. Juan de Dios Ocha cumplió con todos los requisitos que se suscitaban para realizar la donación de un riñón para su hijo y de esta manera lograr la solución definitiva. Yo veía eso como que no se iba a poder, o sea, porque yo pensé que eso, yo me presentaba, me hacían los exámenes y en 1 mes o 2 meses ya se le hacía el trasplante. Y no, eso es un tema muy complejo, o sea, se extiende por una cosa. Le hacen a uno un examen y el examen se demora 15 días, después mientras saca uno la cita otra vez con el doctor son otros 8 días. Entonces entre un examen y otro se va pasando fácil 1 mes. Y entre 20 o 30, 40 exámenes, eso es una cantidad de tiempo. Eso son muchísimos exámenes, aproximadamente creo que son 120 exámenes. Y muchísimos exámenes de sangre. Yo no sé cuáles son porque son muchos. Cuando la ciencia médica permite que un padre se convierta en la opción de vida para su hijo, no existen límites para darlo todo con un profundo sentimiento de amor. Que si se moría el niño, pues no, yo lo pensé siempre al otro lado, que yo lo podía recuperar un día. Él estaba así muy triste por lo que él tiene que estar con la manguerita esta que lo ponen en la máquina. Yo le dije, no, mijo, si no es suficiente con un riñón, yo le doy los 2 riñones, pero lo más importante es que usted esté bien y no se preocupe más, que si necesita los 2 riñones, yo se los doy los 2. Pero no se preocupe más, tenga novia, juegue fútbol, juegue pepas, lo que quiera, pero no se preocupe por eso, que usted sus riñones los tiene. Entonces, Juan de Dios, primero que todo quiero felicitarlo por ese gran amor que le tiene a su hijo, porque es el acto de amor más grande que puede uno tener hacia una persona y hacia un hijo. Segundo, quiero decirle que las condiciones médicas suyas son excelentes. Se hicieron todos los exámenes y está en óptimas condiciones para ser donante. Es cierto que tiene una enfermedad renal crónica, pero la han sabido manejar muy bien, tanto ustedes, Juan Daniel, y en su unidad renal. Cuando se desea una donación intrafamiliar, lo primero que hacemos al reunir a la familia es explicarle que su sobrevida no se va a ver afectada. Se puede llevar una vida completamente normal. Una vez establecido esto, entran en un proceso de estudio en donde verificamos efectivamente que el paciente esté libre de enfermedad y que su riñón esté también completamente sano, para que el proceso de trasplante y el proceso de seguimiento del donante sean óptimos.
Yo estoy muy contento de que yo pueda hacer eso, porque pienso que para otras familias es muy difícil. Yo he estado en consultas con él y me he dado cuenta de otras personas y es muy duro. Yo estoy contento que gracias a Dios pues yo he llevado una vida pues, relativamente sana, entonces gracias a eso no tengo problemas de salud. Estoy muy agradecido con mi papá porque es algo que no tiene precio, es muy importante. Eso no lo hace cualquier persona, por eso le agradezco mucho a él, porque me está dando una parte de su vida para mi vida, para vivir bien y todo, entonces que lo quiero mucho, que yo sé que pues ahorita tal vez no lo entienda, pero más adelante sí voy a entender muy bien que va a tener mis hijos y va a saber qué es eso, entonces le agradezco mucho y que lo amo. Ya pues sí, gracias a Dios ya estoy preparado, estoy listo y estoy contento de poderle brindar el riñón a mi hijo. El trasplante renal intrafamiliar de donante vivo es una excelente alternativa para el paciente joven con insuficiencia renal crónica en situación de diálisis, porque otorga al enfermo una posibilidad evidente para el mejoramiento de su calidad de vida. En el procedimiento quirúrgico, usted, papá, va a ser primero intervenido. Se va a hacer la extracción del riñón y en la sala quirúrgica siguiente va a estar su hijo Juan Daniel. Entonces se extrae su riñón y Juan Daniel ya inicia la cirugía y está esperando su riñón para ser implantado. Esta cirugía tiene una duración de 3 horas para la extracción de su riñón y más o menos 3 horas para el implante del riñón a Juan Daniel. Muchísimas gracias. Mucho gusto y estamos muy pendientes de todo. Bueno. La donación intrafamiliar de órganos es un proceso beneficioso para el paciente, ya que comparten muchos aspectos de HLA y esto implica una mejor sobrevida en el tiempo en comparación con los donantes cadavéricos. Después de todo este procedimiento me siento un poco nervioso porque es una cirugía grande que voy a tener con mi papá, porque imagínate, él va a estar en una sala y yo en otra. Y pues bueno, yo confío mucho en los médicos de la Foscal, porque ellos sí. Y en Dios también, espero que todo salga bien. Esto será lo que veremos en nuestro próximo programa. Especial: trasplante renal intrafamiliar. Vamos a empezar a extraer el riñón del donante que está vivo para luego ser injertado en el receptor, que suele ser, como en este caso, un familiar cercano del donante.